debemos de estar preparados, hermanos, para ese encuentro glorioso con el Señor. Entonces, hermanos, porque es algo, hermanos, por el cual, yo no sé, hermanos, pero esa debe ser nuestra esperanza, la venida del Señor. Yo sé que usted tiene muchos planes en la vida. Yo sé que usted tiene, amados hermanos, tiene muchos anhelos en su corazón, pero hay una cosa, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, hay una esperanza que tiene que haber en nosotros, y es que nuestro Redentor se acerca, y a él esperamos, hermanos, a él esperamos. Él es nuestra esperanza y nuestro, hermanos, nuestra redención, hermanos, porque mire, lo que viene, hermanos, o sea, si esta pandemia nos puso, hermanos, a todos, hermanos, con temor, con miedo, hermanos, lo que viene es algo sorprendente, hermanos, que realmente no se le aconseja a nadie, hermanos, el poder quedarse, hermanos, a la tribulación, porque no se va, hermanos, esto no se compara con nada de ello. Yo quisiera hoy, hermanos, hablarle, fíjese que hemos estado hablando estos miércoles acerca del tabernáculo de Moisés. El miércoles pasado, pues mi esposa ahí estuvo compartiendo acerca de lo que había en el atrio, ¿verdad? Hoy quiero seguir, hermanos, pero quiero seguir, hermanos, la línea, y hoy quiero hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, todos de alguna forma, la llenura del Espíritu, todos de alguna forma lo necesitamos. Y en este tiempo, hoy, miren, hoy la profecía hablaba algo bien importante. ¿Usted sabe dónde fue arrebatado Elías? Dice la Biblia que Elías, hermanos, había pasado por 4 lugares en el cual Eliseo, hermanos, esperaba querer ver cuando Elías fuera arrebatado, y lo iba siguiendo. Dice la Biblia que pasó por Gilgal, pasó por Betel, hermanos, y no sé quién, hay otro nombre que se me fue, pero ahí dice la Biblia. Pero ¿sabe en qué lugar fue arrebatado Elías? En el Jordán. Y dice, y eso es una figura de la iglesia, hermanos, el arrebatamiento que va a ser, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos que habla la Biblia. Pero ese Jordán, hermanos, la Biblia nos habla del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y usted, hermanos, puede decir, pero mire, hermanos, ¿será que alguien es salvo el que sea lleno del Espíritu, el que pueda hablar en lenguas o no? Pues eso es lo que quisiera, hermanos, que platicáramos. Por eso hemos hablado que los días miércoles vamos a hablar un poquito doctrinal, hermanos, para que usted, pues si tiene preguntas, si tiene aportaciones, lo pueda hacer. Yo no sé si, déjeme proyectar ahorita aquí esta presentación, hermanos, ahí al monitor, para que usted vea, tenga lectura ahí. Ya me lo mandaste, ¿va, hermano? Solo me voy a conectar acá, hermanos, déjeme ver si me lo permite, para que usted ahí pues lleve la secuencia de eso, pero igual lo puede usted corroborar con la escritura. Mientras esto se está conectando acá, pues yo quiero invitarle a que usted me acompañe, hermanos, a Juan capítulo 14, verso 17. No, pero vamos a leer algo antes de leer eso. Quisiera que me acompañara en Números capítulo 9, verso 24. Si alguien no tuviera, hermanos, quisiera que participáramos, porque así dice, no de vale traje mi Biblia, que no la leímos. No, yo quisiera que usted me ayudara a leer ahí, hermanos, en Números capítulo 9, verso 24. Me avisa, yo creo que no está, aquí lo tenés que poner, hermano, ya está. Pero yo no lo tengo aquí, ¿va? No, pero aquí no se ha conectado, mira. Yo creo que lo tenés que pasar al Números capítulo 9, verso 24. Alguien que lo tenga ahí, hermanos, que no, o es Levítico, perdón, es Levítico. Yo los estaba probando para ver si estaban poniendo atención. Lo hice con ese hecho ahí. Es Levítico, hermanos. No tiene números, no tiene 9. Entonces es Levítico, hermanos, perdón. Levítico capítulo 9, verso 24. Si alguien, ahí está, juego, dijo un hermano con aleluya.
Hermanos, ¿de qué está hablando acá? Usted sabe que hablamos la semana pasada, el miércoles pasado, que en el atrio, hermanos, estaba el altar del holocausto. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que ese fuego, ese holocausto tenía que haber sido encendido por un fuego del Señor. Y ahí lo confirma en Levítico capítulo 29, verso 24. ¿Qué dice la Biblia? Que vino el fuego ¿de dónde? Del Señor. O sea, el Señor mandó el fuego para encender ese holocausto. Ese fuego que mandó el Señor, hermanos, para encender ese holocausto es una figura del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Dice la palabra del Señor, y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. O sea, ese fuego que el Señor, hermanos, puso en nosotros. Ese fuego, hermanos, que nosotros tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ese fuego, hermanos, no se tenía que apagar de ese holocausto. ¿Por qué? Porque ese fuego lo tenían que tener encendido todo el tiempo, hermanos. Ahí en el tabernáculo tenía que estar encendido ese fuego. Eso nos habla, hermanos, en este tiempo para nosotros, que nosotros tenemos que tener aceite, amados hermanos, que es una figura del fuego. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, hermanos, esté con nosotros, hermanos, para que el Espíritu Santo esté ardiendo en nosotros. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo, que es una figura de fuego, se va apagando y la llama se va haciendo más pequeña, hermanos, es una señal que nuestra vida espiritual va menguando. Es una señal, hermanos, que nuestro fuego, nuestra pasión por el Señor, hermanos, va menguando. Y hermanos, yo creo que los que estamos acá, hermanos, el Señor nos ha traído. El Señor nos trajo, nos guió conforme a su Espíritu Santo a este lugar. Y nosotros amamos, hermanos. Yo no sé para usted, pero para mí estar en este lugar es un deleite, hermanos. Para mí estar en este lugar es un deleite, hermanos. Es un gozo del Señor el poder estar acá. Pero cuando el aceite, hermanos, el fuego va menguando, hermanos, entonces ya lo vamos viendo como una carga, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que el evangelio, hermanos, el evangelio es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, cuando ya ese fuego se va apagando? De alguna forma ya lo vamos viendo más humanamente, ya no espiritualmente, y eso va haciendo, hermanos, que vayamos, hermanos, descuidando nuestra salvación y descuidando nuestra comunión con el Señor. Entonces vuelvo a este punto. Entonces dice la Biblia que vino un fuego del Espíritu Santo y descendió, hermanos, sobre ese holocausto. Y fíjese que ese mismo fuego, que es una figura del Espíritu Santo, fue el que cayó con aquellos hermanos que estaban en el aposento alto. No lo vamos a leer por el tiempo porque no es ahí donde yo me quiero enfocar, pero ese fuego también que vino del cielo es cuando estaban reunidos todos en el aposento alto, y dice la Biblia que todos estaban esperando la promesa del Señor, así como estamos acá, hermanos, y de repente dice la Biblia que hubo un estruendo y vino un fuego, hermanos, en ellos, y empezaron a hablar en lenguas, hermanos, que nadie conocía lo que ellos estaban dando. Entonces, esa promesa que vino, hermanos, en Levítico capítulo 9, que es una figura del Espíritu Santo, cayó sobre el tabernáculo, es una figura de nosotros cuando anhelamos la presencia del Señor. Pero mire, hermanos, dice la Biblia: anhelad los mejores dones, pero sobre todo, que dice la palabra, que profeticéis. Entonces, una consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, o una manifestación del estar llenos del Espíritu, es el poder hablar en lenguas. Y mire, hermanos, el poder, cuando cae la llenura, cuando cae la promesa del Señor y empezamos a hablar en lenguas, el Señor nos lleva a otra dimensión. Hermanos, ya no miramos la vida igual. El Señor nos lleva. Por eso es que el Señor nos dice, hermanos, que nos debemos de llenar, para que nosotros, hermanos, nuestra mirada, nuestro pensamiento esté en las cosas de allá arriba. Entonces, por eso el Señor, hermanos, y el objetivo de la palabra, hermanos, es que usted y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo. Yo le quiero decir algo. Mi esposa, ¿a los cuántos años de haberte convertido al Señor, el Señor te llenó con su Espíritu Santo? ¿O hablaste en lenguas? 14 años. Y cuando nos casamos, hermanos, yo la miraba a ella hablar y yo decía: Señor, yo quiero eso. Y mire, hermanos, pasó un buen tiempo, hermanos, que yo lo anhelaba y no lo podía. Pero, hermanos,
todo tiene su tiempo, hermanos, en el Señor. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermanos? Es anhelarlo, es todos los días: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, quiero sentir ese fuego, quiero hablar lenguas. Y pasaron, hermanos, le puedo decir, varios años sin que yo, hermanos, fuera lleno del Espíritu Santo. Una vez por temas de trabajo le contaba a mi esposa, y yo siempre le decía al Señor, Señor, y una vez de parte del trabajo iba para la Antigua, hermanos, y en esas bajadas que le llaman las cañas, hermanos, el Señor de ahí estaba escuchando una prédica. Mire, hermanos, y esa palabra se hizo rema en mi vida, que yo empecé a llorar, hermanos, y vi una presencia hermosa, que le dijo a mi esposa: yo no se lo recomiendo a los que manejan que hagan eso, pero si el Espíritu lo toma, pues dele, hermanos, dele. Como decía un hermano un día ahí manejando en la moto, en el casco, daba sus audífonos y todo iba, el Señor lo tocó, hermanos, y él lo sintió también cómo llegó a su trabajo, pero hubo una presencia del Señor. Pero regreso a esto, iba, hermanos, ahí, y cuando cae una gloria en mi vida, hermanos, que yo quería que ese viaje fuera de aquí al Petén, que fueran, ¿qué? 8 horas, 12 horas de viaje, hermanos. ¿Por qué? Porque era una manifestación gloriosa. Ahí el Señor me bautizó, hermanos, con su Espíritu. Y mire, hermanos, una cosa tan rica, hermanos, tan deliciosa. Por eso dice el Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, que los hermanos habiten en armonía. ¿Por qué, hermanos? Porque no se compara con eso. Entonces yo le animo, hermanos, para que usted y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo. Ustedes, niños que están acá, el Señor los puede bautizar con el Espíritu. Yo no sé si ustedes lo anhelan, pero el Señor los puede bautizar. ¿Lo anhelas? El Señor te lo puede dar, el Señor te puede bautizar. Porque miren, hermanos, hay una promesa en Joel. ¿Qué dice Joel? Que el Espíritu Santo iba, hermanos, a descender, o todos iban a ser llenos del Espíritu, hermanos. ¿Qué dice? Sobre los niños, que Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Entonces, como es en el último tiempo, hermanos, nosotros tenemos que ir al Jordán, como fue Elías, para ser arrebatados. Yo le quiero decir eso, hermanos: el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es un sello, es una confirmación, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos, hermanos, ser arrebatados. No ser salvos, escuche bien, no me vaya, hermano, a malinterpretar eso. Todos salvos, somos salvos por creer en Cristo, somos salvos. Pero usted sabe que allá en la eternidad hay unos que van a estar viendo, hermanos, el reino de Dios, unos que van a estar dentro del reino, pero unos que van a estar heredando el reino de Dios. Yo no sé en qué lugar quiere usted, los que están viendo, los que van a estar adentro, pero los que van a estar heredando. Pero yo quiero que ustedes, hermanos, estemos dentro, heredando el reino de los cielos. Entonces yo quiero seguir y quiero entrar ya rápidamente en esto. Dice acá, hermanos, el misterio del Espíritu Santo, hermanos. Es que usted sabe que el Señor le habló a la humanidad, y le ha hablado a la humanidad de muchas formas. Antes en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor hablaba por medio del Padre. Después vino y habló por medio del Hijo cuando estuvo acá en la tierra. Pero cuando el Hijo se fue, hermanos, ahora nos habla por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero hablarle hoy, hermanos. Yo puse acá, hermanos, algo. Si no sé si usted lo logra ver acá. Yo creo que me deja aquí agrandar esto, ¿va, José? Sí me deja, ¿va? Solo tengo que ver acá para no perder acá. Vamos a ver. Se lo voy a dejar acá. Dice: el Espíritu Santo fue enviado a nosotros, mire, para prepararnos. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para prepararnos y perfeccionarnos, y así estar preparados. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero, hermanos. Entonces, por eso es necesario que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo para ser perfeccionados. ¿En qué ser perfeccionados, hermanos? Porque yo no sé, hermanos, pero hay cosas todavía en mi vida que no son del agrado del Señor. Y cada día eso se tiene que ir perfeccionando. ¿Para qué? Para nosotros ser partícipes en las bodas del Cordero. Yo no sé si usted anhela eso, hermanos, casarse con el amado. Por eso usted sabe que la iglesia es una figura de mujer, que la amada es la que está preparándose. ¿Para qué? Para las bodas, para encontrarse con el amado. Pero, hermanos, ¿quiénes son los que se van a casar? ¿Quiénes están casados acá? Amén. Yo creo que nos casamos por amor, hermanos. Y yo creo que las bodas del Cordero, hermanos,
tienen que darse en aquellos que están enamorados del Señor. Imagínense, yo no sé si, tal vez aquí ella va a decir que sí, pero cuando te casaste, tú lo hiciste por amor. Amén. Espero que eso siga todavía. Esto no es una administración, ¿verdad? Pero hermanos, lo tuvimos que yo igual me casé porque la amaba y la sigo amando. Pero qué triste sería ahí en la boda los dos ahí todos enojados, ahí no hubiera amor, hermanos, eso no. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo nos viene a perfeccionar y nos viene a preparar para las bodas del Cordero. Entonces los que se van a casar con el amado son aquellos que están enamorados del Señor, hermanos. El Señor no viene por una novia triste, una novia que no está enamorado de Él, no. El Señor viene por aquella que le ama, aquella que ha guardado sus vestiduras, aquella que no se ha dejado manchar. Entonces, hermanos, de las cosas que hace, hermanos, el Espíritu Santo es que nos va a preparar y nos va a perfeccionar, hermanos, para ese encuentro. Miren, el Espíritu Santo nos fue dado como una promesa, porque viene un tiempo donde la llenura y el bautismo del Espíritu Santo viene para convertirnos en ese templo de Dios. Para que el tabernáculo de Moisés, hermanos, fuera una tienda, tenía que haber descendido fuego. Y eso es lo que leímos en Levítico capítulo 9, verso 24, que vino un fuego de parte de Dios y encendió el holocausto. Entonces, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, los que estaban en el aposento alto, hermanos, es para eso. ¿Para qué? Para que se convierta en un templo de Dios. Y lo hablamos hace 15, hermanos, que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, hermanos. Mire, esto no es para todos. Esto no es para todo el mundo, hermanos. Esto es solo para quienes, para los que han conocido, hermanos, a Cristo. Y creo que los que estamos acá, lo que les hemos conocido, hermanos, está en nosotros. Y dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Por eso dijo el Señor, yo me voy pues, pero dejaré un consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, de esto le quiero hablar yo, hermanos, acerca de los beneficios que obtenemos, acerca de que el Espíritu esté en nosotros y que nosotros busquemos la llenura de Él. Mire, uno de los beneficios, aquí le puse las funciones del Espíritu Santo. Una de las funciones es lo que habla Juan capítulo 14, verso 26. Y en este pasaje, hermanos, encontramos que el Espíritu Santo nos enseña. Vaya si no, hermanos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar hacia la verdad. Por eso el Señor, ¿y quién es la verdad, hermanos? ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino. No hay más camino sino solo Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué más dice? Y soy la vida. Solo Él es, hermanos. Entonces miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 26. Miren lo que hace el Espíritu. Es que nos enseña. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amados hermanos, esa es una de las funciones del Espíritu, que nos va a enseñar, dice la Biblia, todas las cosas y que nos va a recordar todo lo que Él ha dicho, hermanos. Entonces, una de las funciones, hermanos, del Espíritu es que nos enseña. Y vaya, si no, hermanos, el mismo Señor en esta figura o en esta manifestación del Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas, hermanos. Nos va a enseñar y nos va a revelar. Por eso dice Jeremías capítulo 33. A mí me impresiona lo que dice en una de las versiones, que dice en la Reina Valera, cuando usted lee Jeremías capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré.
Pero hay una versión que dice: clama a mí y yo te voy a enseñar, yo te voy a revelar misterios, cosas que tú no conoces. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a eso, hermanos, a poder enseñarnos. ¿Y cuántos quieren aprender más de la vida? La vida espiritual, por supuesto, porque la vida secular, pues por eso existe, hermanos, ¿verdad? Los centros educativos que nos enseñan. Pero las cosas espirituales, hermanos, nos las va a enseñar el Espíritu Santo. Que usted, al abrir la Biblia, hermanos, pueda encontrar una revelación que venga del Señor, hermanos. Que usted, como dice la Biblia, aquel etíope que Felipe, hermanos, fue a evangelizar, dice que no entendían las escrituras. Pero en ese momento vino el Señor, vino Felipe, hermanos, y le explicó, dice la Biblia, y hasta ahí, hermanos, él fue, hermanos, entendió lo que decía la palabra del Señor. Entonces, una de las funciones que hace el Espíritu, hermanos, y que nos beneficia y que tiene ese beneficio, hermanos, es que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a estar recordando, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Él. Entonces, yo sigo acá. Mire otra función. Dice que también, hermanos, nos recuerda. Aparte que nos enseña, dice que nos va a recordar en ese mismo pasaje. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará lo que ya vimos, todas las cosas, y recordará todo lo que os he dicho. Dice Juan capítulo 16, verso 8, que nos convence, hermanos, de pecado. Por eso lo platicamos la otra vez. Solo quiero hacer una pregunta. No me voy a salir del tema, pero quiero hacerle una pregunta. A los que recibieron el miércoles pasado los 10 tratados, las 10 semillas que dimos, ya no me van a responder. ¿Ya entregaron esas semillas? ¿O las perdieron? ¿O saber dónde están? Pero eran 10 semillas que el Señor nos dio, hermanos, para poder evangelizar, para poder llevarle la palabra a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué le digo eso? Mire, hermanos, porque el Espíritu Santo dice Juan capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa promesa ya fue dada, hermanos. Esa promesa ya se dio, el Padre lo estaba dando cuando estaba en la tierra, pero cuando Él se fue, hermanos, Él dejó a ese Consolador. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Usted sabe, hermanos, que la palabra se expone, no se impone, hermanos. Aquí no se le va a imponer, aquí se le va a exponer. Y es el Espíritu Santo el que nos va a decir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, hermanos. Porque a eso nos lleva el Espíritu, a convencernos, a vernos cómo estamos, hermanos, y arreglar aquellas cosas, hermanos, en los cuales el Señor todavía quiere, hermanos, que podamos perfeccionar en ellos. Entonces, una de las cosas dice que Él nos va a convencer, hermanos. Es el Espíritu el que le va a estar rearguyendo. Es el Espíritu el que le va a estar diciendo, mira, lo que hiciste no fue de mi agrado. Mira lo que hiciste, eso que vistes ahí en el teléfono no fue de mi agrado. Eso lo que hiciste, lo que accionaste no fue de mi agrado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que ya fue puesto en usted y en mí, hermanos, el que nos va a convencer de pecado y de juicio. Miren, hermanos, otra de las cosas, que el Espíritu nos va a guiar. Pero dice el verso 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir, hermanos. Usted quiere tomar buenas decisiones en sus proyectos, usted quiere tomar buenas decisiones en su vida, deje que el Espíritu nos guíe, hermanos. No sé si le ha pasado, pero me ha pasado a veces cuando no tomamos en cuenta a Dios, hermanos, y no dejamos que el Espíritu nos guíe. A veces tomamos decisiones, hermanos, que a veces son lamentables, pero necesitamos ese Espíritu, hermanos, el que nos va a guiar hacia toda verdad. No sé cuántos anhelan eso, hermanos, pero lo necesitamos, hermanos. ¿Para qué? Para poder guiarnos. Voy rápido acá, hermanos, porque quiero llevarlo a otros aspectos del Espíritu. Dice Juan capítulo 16, verso 13, que Él nos va a anunciar.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá todo lo que oiga y os anunciará. Mire, hermanos, y nos va a anunciar las cosas, hermanos, por venir, hermanos. Yo no sé si todo lo que está pasando, hermanos, nos tiene que llevar, y el Espíritu nos está despertando, porque vienen cosas, hermanos, que el cual el Espíritu nos va a estar diciendo: mira, los tiempos son finales. Los tiempos que se están dando son tiempos en el cual el Señor está por venir. Y eso, ¿quién nos lo va a anunciar? El Espíritu Santo, hermanos, para poder anunciar. Otra de las cosas, dice Romanos capítulo 8, verso 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda, hermanos, en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Yo le quiero decir y le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted orar? No me la va a contestar. Todo el mundo diría: sí, sé orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, sí sé orar por los frijolitos, hermanos. Sí sé orar. Pero ¿qué le dijeron sus discípulos a Jesús? Enséñanos a orar, hermanos. Y eran gente que estaba con ellos, gente, hermanos, que estaban detrás, que ya habían aprendido bastante de Cristo, de Jesús. Pero llega un tiempo, hermanos, que ellos le dicen que les enseñara a orar. ¿Por qué les dijo que les enseñara a orar, hermanos? Porque sabían que Jesús, hermanos, oraba de una manera diferente. Dice la Biblia que Jesús pasaba tiempo orando. Y le dijo: ni siquiera ha pasado una hora, ya están durmiendo, les dice. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque dice acá en Romanos capítulo 8, verso 26, que de la misma manera también el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar. Entonces el Espíritu nos va a decir cómo orar cuando nosotros nos llenamos de Él. Entonces, usted, ahora que en algún momento, tal vez 5 minutos les es cansado hablar con el Señor, 10 minutos, el Espíritu Santo nos va a llevar, hermanos, a pasar un tiempo largo de intimidad con Él, hermanos. ¿Y sabe qué? Y nos va a ayudar. Otra de las promesas dice acá es que nos va a ayudar en nuestra debilidad. ¿Por qué, hermanos? Dice la Biblia que es nuestro consolador. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces, hermanos, vienen momentos difíciles a nuestras vidas. Y cuando nos metemos a la presencia del Señor, hermanos, sentimos cómo el Espíritu nos consuela. Sentimos cómo el Espíritu nos ayuda, hermanos. Y cuando salimos de ese mover rico, hermanos, salimos como nuestra vida, hermanos, se recarga, hermanos, y nuestra vida, hermanos, vuelve a tener, hermanos, nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a encontrar, hermanos, ¿dónde? Con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu, dice, es que nos ayuda. Mire lo que viene por el Espíritu Santo viene. ¿Qué es lo que viene? Viene liberación, hermanos. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, hermanos. O sea, impresionante es solo el Espíritu Santo. Por eso urge, hermanos, urge llenarnos de Él. ¿Por qué? Porque Él mismo dice la Biblia que por el Espíritu del Señor echaba fuera a los demonios. Quisiera adelantarme acá, hermanos, porque es una presentación muy larga, pero quisiera detenerme acá en esto. Acá, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Pues a uno les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu. Entonces, una de las cosas que nos da, o de los beneficios que obtenemos del Espíritu, hermanos, es que nos va a dar sabiduría. No sabiduría intelectual, hermanos, sino una sabiduría, hermanos, en los cuales dice la Biblia que ¿qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Salomón tenía, hermanos, la oportunidad de pedirle más riquezas a Dios, pero dice la Biblia que él le pidió sabiduría para poder gobernar al mundo. Entonces lo que nosotros necesitamos, hermanos, es que el Espíritu nos dé esa sabiduría, hermanos. Mire, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:8, que también nos da, el Espíritu nos da el conocimiento. Pues les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu.
la fe, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Yo quiero quedarme acá en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, tales son hijos de Dios. ¿Quién nos va a dar el Espíritu Santo, hermanos? Nos va a dar una guianza, como le dice Romanos capítulo 8, verso 14. Pero, amados hermanos, dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, los que son hijos de Dios, necesitamos ser guiados por ese Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va, dice la Biblia, que nos va a llevar hacia toda verdad. Entonces, es bien importante, hermanos, que necesitamos ser guiados por Él. ¿Por qué? Porque cuando somos guiados, hermanos, ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino vamos a hacer la voluntad del Padre. Yo quisiera detener un momento acá, hermanos, si hay alguien que tenga alguna duda con lo que estamos hablando, si voy muy rápido, perdónenme, pero nos tomó el tiempo ahí. O si alguien tiene alguna aportación ahí, pues sería bienvenida, hermanos. ¿Alguien tiene alguna aportación o alguna pregunta relacionada a lo del Espíritu Santo? Estamos hablando acá de la llenura del Espíritu Santo y lo importante que es, hermanos, ser guiados y tener, hermanos, esa llenura hacia nuestras vidas. ¿No? Bueno, sigo entonces acá y dejo un momento acá. Mire, dice la Biblia que uno de los beneficios también del Espíritu es que vamos a ser enviados. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hacia el Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Entonces, hace unos meses le platicaba a mi esposa, hermanos, que le platicaba a algunos hermanos de que a veces el Espíritu nos lleva o nos miramos los traslados que nos habla la Biblia, pero hace unos meses, hermanos, el Espíritu, yo venía, hermanos, de un lugar y cuando andaba por San Cristóbal, que es San Cristóbal Buenavista, que es parte de Viacanales, yo ya venía para la casa y no sé, hermanos, el Espíritu me llevó hacia aquel lugar y sin saber, hermanos, había una necesidad bien fuerte. Pero más que una necesidad, el Señor estaba abriendo una puerta, hermanos, y para no cansarle, ahí hay una oportunidad, hermanos, para poder hacer un discipulado, para poder hacer una obra. Había una iglesia, hermanos, que estaba cerrada por más o menos, creo que un año, estaba cerrada la iglesia, que no se hicieron cultos, hermanos, servicios por el tema de la pandemia. Y cabal, el Señor me lleva a esa casa, hermanos, y yo toco porque vi la casa que estaba vacía. Dije, de repente aquí está bueno para hacer servicios, para hacer un discipulado. Y sale la hermana, la dueña de la casa, y para no cansarle, hermanos, había necesidad, ellos nos están congregando, les hablamos del Señor. Pero yo le platico a mi esposa, mira, yo venía y el Espíritu me guió hacia esas personas, había esa necesidad. Entonces yo logro ver acá, hermanos, que así como le pasó a Felipe, que el Espíritu lo llevó, así como Cornelio, la Biblia dice que estaba Cornelio y recibió un mensaje de parte del Señor que fuera con Pablo, porque y Pablo, hermanos, tenía que conocer a Cristo. Yo creo que así el Señor nos va a guiar cuando tenemos esa llenura, nos va a guiar, hermanos, hacia esas necesidades. Cuando usted siente y va a decir, ¿cómo fue que yo le hablé a esta persona de Cristo? Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a enviar. Por eso dice, ellos pues enviados, ¿por qué? No, hermanos, por ellos mismos, sino enviados por el Espíritu Santo, descendieron, hermanos. Y usted ve ahí, hermanos, los milagros que ocurrieron es que mucha gente se entregó a Cristo. Entonces necesitamos ellos, hermanos, para poder ser guiados. No, hermanos, donde nos lleva el viento, no, sino donde nos lleva el Espíritu Santo. Quisiera que leyéramos esto. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el de la promesa. Entonces, hermanos, yo quiero ir acá pues tratando de llegar, hermanos, para que usted pueda ver, o lo que yo quiero dejarle en su corazón es que necesitamos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Llenamos, hermanos, necesitamos morir al yo.
necesitamos, hermanos, tomar la cruz como dijo Cristo. Dijo el Señor, tome, el que quiera seguirme, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Y una de las cosas, hermanos, del Espíritu Santo es que ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino vamos a hacer la voluntad del Padre. Y eso, hermanos, va a marcar. Entonces dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Yo le quiero decir que usted, hermanos, ya ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted, hermanos, ya no es cualquier persona. Usted ahora es un hijo de Dios en el cual el Señor lo selló, el Señor lo apartó espiritualmente. Tal vez usted físicamente no lo logra ver, hermanos, pero espiritualmente el Señor ya lo apartó, ya lo selló. Y eso es bien importante. Mire Romanos capítulo 8, verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Entonces, otra, hermanos, de los beneficios que obtenemos del espíritu, hermanos, es que nos da vida. Y así, mire, hermanos, le puedo pasar todas estas presentaciones. Dice la Biblia que nos da amor, que también el espíritu es un fruto, nos da poder, nos da justicia, paz y gozo, hermanos, que también nos da para poder escudriñar la palabra, que nos unge, nos consuela. Y así le puedo pasar todo esto, hermanos, pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que nos urge, hermanos, que nosotros seamos llenados del Espíritu Santo. Pero usted lo tiene que anhelar, hermanos, lo tiene que anhelar la llenura. Y eso es lo que el Señor, hermanos, nos ha estado hablando en este tiempo, que este año es el año del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, hermanos, que todos, hermanos, aquellos sus hijos, hermanos, puedan ser llenos, hermanos, del Espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 2, verso 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, mire, el apóstol Pablo le habla a los corintios que el Espíritu Santo es el que les había enseñado, hermanos, las cosas que iban a hablar o las cosas que iban a decir, hermanos. Entonces nos urge, hermanos, y nos conviene que en este tiempo estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a ser como la tribu de Isaacar. ¿Qué es lo que hacía la tribu de Isaacar? Dice que la tribu de Isaacar, hermanos, era la que conocía bien los tiempos. Entonces nosotros, hermanos, a través del Espíritu Santo vamos a conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, yo no sé, amados hermanos, si hay alguien que tenga alguna duda, alguna aportación acerca de lo del Espíritu que estamos hablando, no tenga pena ahí, pueda preguntar sin miedo. Los niños, los jóvenes, ancianos, juntamente, dijo la alabanza. ¿Alguien que quiera aportar ahí, hermanos? Mientras yo busco acá otro pasaje que con este quisiera finalizar acá, porque ese me marcó muchísimo. Mientras usted ahí logra ver alguna pregunta, alguna aportación, sería importantísimo que lo viéramos. Aleluya. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Entonces, la iglesia en este tiempo, hermanos, necesita el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, ¿por qué le llaman los hechos de la iglesia? Porque cuando vino, hermanos, la promesa, ahí se manifestaron, hermanos, muchos hechos, mucha iglesia que hizo mucha señal. Entonces dice la palabra que dice en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo la iglesia. Usted sabe que todos los que estamos acá somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que unos son manos, unos son ojos, otros son pies, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Pero para que la iglesia, hermanos, pueda crecer,
dice que en Hechos dice que la iglesia se fortalecía en el Espíritu Santo. Entonces es necesario, hermanos, que acá se mueva el fuego del Espíritu Santo, que todos, hermanos, de alguna forma alcancemos y que podamos ser usados por el Señor, profeticemos, hablemos lenguas. ¿Por qué? Porque eso va a dar lugar, hermanos, para un crecimiento en la iglesia. Entonces, con esto, hermanos, quiero cerrar para que usted y yo podamos anhelar al Espíritu Santo. No sé si Dani me puedes ayudar con el teclado para que usted y yo podamos anhelar. No sé si hay alguien ahí, hermanos. Mi esposa, no sé si tenés algo ahí que comentar. Allá, hermana Yaya, Yoaida. Dice la Biblia, anhelar los mejores dones. Entonces, una de las cosas es que no lo anhelan, ¿verdad? No lo piden. Otra de las cosas es la vida que se está llevando, la vida religiosa, ¿verdad? Que eso se puede estar llevando para no darle lugar a la cabida del Espíritu Santo. Otra de las cosas puede ser siempre el pecado, ¿verdad? Que no deja que fluya el Espíritu Santo en ellos. Entonces, yo eso es lo que logro ver ahí cuando una persona lleva. Todo lo que está dándose ahí solo está agarrando el Evangelio como una religión más. Sí, una religión más. Usted sabe que el Evangelio, que como decía el corito que predicamos, no es religión, hermanos, es poder de Dios. Por eso le decimos a las personas, cuando alguien se bautiza, alguien cree, alguien le entrega su vida a Cristo, le decimos, mire, ya entregó su vida a Cristo, ¿ahora qué? El bautismo en agua. ¿Y ahora qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Porque eso lo vemos en la figura cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Dice la Biblia que lo saca de Egipto. ¿Y qué es lo que lo pasa? Lo pasa por ¿cómo se llama el mar? ¿El mar qué es? El mar muerto. El mar muerto es, ¿verdad? Mar rojo es. Yo siempre me confundo. Entonces, y el otro es el mar rojo. El Jordán, que es figura del Espíritu Santo. Entonces, mire, pues, muchos solo se quedan en el bautismo en el agua. Dice, yo me quiero bautizar. Pero hermanos, después del bautismo en agua tienen que, hermanos, anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la recomendación que se da es, ya te bautizaste en agua, ahora anhela el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se da eso? De muchas formas, anhelándolo, hermanos, así como me pasó y tal vez le pasó a varios de ustedes que ya fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la otra dice que a través, hermanos, de la imposición de manos. Dice la Biblia que el apóstol, varios apóstoles, cuando los ministraban, hermanos, y ponían en manos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero las cosas que tienen que hacer, hermanos, definitivamente es anhelarlo, Y hermanos, mire, ya no se vive en esa dimensión. El Señor lo traslada a uno a otra dimensión, hermanos. Entonces, no sé si logré contestar ahí tu pregunta a eso. Otra. Sí. Y hermanos, por eso dice la Biblia que los dones son carismas, que son regalos. Y el Espíritu Santo, es que mire, hermanos, yo no quiero hablar de eso, pero usted sabe que el dar es un principio eterno. Porque el Padre, mire, ves, el Padre dio a su Hijo, que fue Cristo. El Padre, ¿Cristo qué dio? Cristo dio su vida. Y el Espíritu Santo ¿qué da? Da los dones, que son regalos. ¿Y cuántos regalos tenemos? ¿Cuántos dones hay? Esa es pregunta de examen. ¿Cuántos dones son? 18 dones. Ahí está el don de hablar lenguas. ¿Qué más dones hay? Ustedes que están en doctrina básica. Si no, aquí no les damos el diploma. ¿Qué mana? El don de dar, de dar, el de administrar, del servicio. Bueno,
18 dones hay. ¿Cuántos tenemos? Es la pregunta, no me conteste. ¿Cuántos dones tenemos? Tal vez ya tenemos el de hablar lenguas, pero son 18 dones los que debemos de anhelar. Y eso es lo que el Señor tiene para su iglesia, para cada uno de nosotros. Pero ¿me ibas a decir algo más? Sí, sí, sí lo puede ser. Sí, en el agua. Sí, se da eso. Y hay versículos donde mucha gente fue impuesta las manos y recibió antes el bautismo del Espíritu y después fueron llenos. Pero normalmente como se opera, ¿verdad? Pero ustedes saben que el Señor opera de muchas formas. Es el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. Pero sí se puede alguien que solo haya aceptado a Cristo y lo hace. Inclusive alguien que no ha aceptado a Cristo. También hay una llenura. Es que es algo glorioso, hermanos. No sé, ¿me ibas a decir algo? No, ya todas están correctas, dice mi esposa ahí. Yo quisiera que se pusiera de pie, hermanos, oráramos. Y en esta oración, hermanos, si alguien ya fue lleno del Espíritu y habla lenguas, pues hay diversos géneros de lenguas que dice la Biblia que podamos hablar. Y yo quisiera que en esta oración, hermanos, usted y yo, el Señor nos ha estado hablando en este tiempo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control, hermanos, que el Espíritu Santo nos llene. Cierre sus ojos. Y usted que lo ha anhelado siempre, dígale: Señor, quiero que de un momento a otro, dice la Biblia, como estaban todos reunidos, pueda descender ese fuego en su vida. Y que tal vez usted en su casa, en su trabajo, ahí como vaya manejando, el Espíritu lo visite. Pero una de las cosas que tiene que hacer es que usted lo anhele. Usted abra sus labios hoy y dígale: Espíritu Santo, quiero tu llenura, quiero ese fuego dentro de mi vida. Anhele. Yo no sé, quisiera poner este ejemplo. Yo no sé qué es lo que usted, en algo material que ha anhelado y el Señor se lo dio, pero estaba ese anhelo de querer hacerlo, de querer obtenerlo. Así es como debemos de anhelar el Espíritu Santo. Dígale: Señor, anhelo tu llenura, Señor, anhelo que tú me puedas bautizar con ese fuego que fue descendido en Levítico capítulo 9 verso 24. Y ahora que usted, después que lo anheló, ahora pida: Señor, te pido por favor, dígale, que tú de un momento a otro me puedas llenar con tu Espíritu. Porque mire, hermanos, como le dije al inicio, Elías fue arrebatado en el Jordán, y el Jordán es un lugar del bautismo. Dice la Biblia que Eliseo quería ver eso, hermanos. Pasaron 4 lugares. Hasta en ese cuarto lugar, hermanos, que fue el Jordán, ahí fue arrebatado Elías. Entonces, el arrebatamiento, hermanos, va a depender también mucho en que usted y yo podamos anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Oh, gracias, amado bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Anhelamos, Espíritu Santo, que tú nos visites. Oh, anhelamos, Padre, que tú nos llenes. Que tú, amado bendito, puedas, Señor amado, visitarnos, Señor. Lo anhelamos desesperadamente, Señor. Que tú, amado bendito, puedas obrar en nuestras vidas. Oh, te damos gracias, Señor. Díselo al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Díselo.
Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh Señor, tú eres nuestra fuerza, Señor. Oh Espíritu Santo, te necesitamos, Padre. Necesitamos refugiarnos en ti, amado. Necesitamos, Padre, tu ternura, más y más y más de ti, Señor. Padre, queremos, Señor, siempre estar llenos, como tú le dijiste a tu siervo, Padre. Aviva ese fuego, ese don que ha puesto el Señor en ti. Tú que tal vez hablabas en lenguas, es este tiempo que el Señor está trayendo para que puedas nuevamente poder hablarlas. Tú que profetizabas y lo dejaste de hacer, el Señor hoy te vuelve a hablar, te vuelve a decir. Oh, que puedas desatar en tu vida esas lenguas, esos dones que el Señor puso en ti. Ese don de servicio que antes lo hacías para Él. Hoy el Señor trae a tu mente esa promesa que trajo a tu vida. Oh, muchas gracias, amado. Gracias por ese tiempo que tú nos das, Señor. El poder, Señor, darnos ese consolador. Poder darnos, Señor, esa promesa en ti, Señor. Que tu pueblo, Señor, pueda ser visitado, Señor, en su dormir, en su despertar, Señor. Que tú lo puedas inquietar, Señor, en la noche, Padre, en la madrugada, Padre, para poder buscar tu rostro, Señor. Que pueda estar, Señor, siempre ese anhelo en su corazón de poder, Señor, ser visitado por tu Espíritu, Señor. Gracias, amado bendito, por lo que tú estás haciendo en este tiempo en tu iglesia, Señor, de estar preparándola para poder ser perfeccionada, Señor, para poder, Señor Jesús, dar esa talla de novia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amado bendito, te damos la gloria a ti, Jesús. Antes de irte, quiero darte un par de anuncios, hermano. Con ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, el próximo viernes, de este viernes en 8, queremos tener un evangelismo, una cena evangelística. Si tú conoces a alguien que no está asistiendo a alguna iglesia, se alejó, le puedas hacer una invitación. Queremos hacer este viernes una cena evangelística. No tiene ningún costo, hermanos, para que tú puedas traer algún invitado y que este lugar se llene. ¿De dónde sacamos esto, hermanos? Usted sabe la historia de Nicodemo. Nicodemo no era, ¿quién era? El que se subió al árbol. Zaqueo era. Dice la Biblia que Zaqueo se sube, hermanos, y el Señor le dice que descendiera, y él dice, fue corriendo, invitó, hermanos, a mucha gente a su casa. Le estoy parafraseando. Invitó a su casa para que Cristo pudiera predicarles, hermanos, y muchos puedan recibirlo y conocerlo a Él. Entonces vamos a aplicar esa palabra, hermanos, ¿verdad? Para que gente que no conoce al Señor o que esté alejada pueda venir, hermanos, porque este es el tiempo que si usted y yo no hablamos, hermanos, aquellos que necesitan, va a ser demandado eso en aquel día, hermanos. Entonces urge que usted y yo podamos invitar, hermanos, y traer gente para que sea aplicado el evangelio. Entonces
Quisiera dejarle esa petición entonces para que nos ayude a orar por esa actividad, porque sé que vamos a tirar el trasmayo y sé que van a venir muchos peces, hermanos, a los pies de Cristo. Amén. Entonces está invitado usted también, hermanos, para que pueda venir y que juntos acá, hermanos, este lugar se vuelva una fiesta. Este lugar se vuelva, hermanos, una cosecha de almas para que muchos puedan venir. Quisiera que oráramos en esta hora para finalizar. Que el Señor le guarde, le lleve con bien a su casa. Y si el Señor no ha venido, estemos acá el próximo viernes haciéndole fiesta al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la bendición, Padre, que hoy tú nos permitiste el poder estar en este lugar, Señor. Gracias por la bendición que tú nos regalaste, Padre. Gracias por mostrarnos tu amor, Señor Jesús. Padre bendito, lleva con bien a tu pueblo, Señor. Guarda sus caminos, Padre. Guarda su entrada, su salida. Que pueda ir con la bendición, Señor. Que pueda ir con esa palabra que ha quedado sembrada en los corazones de aquellos que la han escuchado, Padre. Porque tu palabra dice que no regresa vacía, Padre, sin antes, Padre, hacer un efecto, Padre bendito, por la cual tú, Señor, la propusiste, Señor. Gracias, esa palabra que es más cortante que una espada haya penetrado, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de los corazones de tus hijos, Señor. Padre, oramos por esa actividad, Señor, para que esas almas puedan venir a ti, para que esas almas se puedan acercar, Señor. Hoy creemos en fe, caminamos en fe, Señor, creyendo esa promesa en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia ha sido con nosotros, Padre. Guarda a tus hijos de toda peste, Padre, de toda enfermedad. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre amado, bendito. Si hay alguien que vino enfermo, Señor, que hoy pongas tu mano de sanidad donde está esa molestia, Padre, y que como dice tu palabra, por tus llagas hemos sido nosotros curados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos vamos alegres, contentos por haber estado en tu casa, Padre. Gracias, porque es un privilegio hermoso el que tú nos hayas tomado hoy en cuenta, Señor, para este culto bendito, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te guarde, te bendiga, amados hermanos, y nos vemos el viernes con ayuda del Señor. Amén. Quitato.